Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que como siempre a las 7 de la noche usted esté en sintonía de Gente de Opiniones. Hoy vamos a hablar de nuestros compatriotas en el exterior, de lo que hace la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, y para ello hemos invitado a la diputada Karina Sosa, quien es presidenta de dicha comisión. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, María Teresa. Un saludo a la audiencia que está pendiente de esta entrevista. Muy bien, y también el diputado Juan Manuel Flores, miembro de la misma comisión. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Un saludo para ti y para Karina, con quien compartimos experiencias en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y quiero aprovechar, María Teresa, para enviarle nuestro más sentido pésame a la compañera Iris Guerra, que este día su padre falleció, así como también a nuestro compañero y amigo militante Santos Alberto Hernández, que también su hijo falleció el día de ayer, que se llamaba Héctor Alberto. Bueno, nos sumamos a las condolencias de dos familias nuestras. Bueno, de manera general, quisiéramos, diputada Karina Sosa, ¿cuáles son estas medidas que ha empleado, que ha impulsado la Asamblea Legislativa para proteger a las y los salvadoreños migrantes, compatriotas que por cualquier motivo se van, pero también que regresan al país? Bueno, en primer lugar manifestar que en este nuevo contexto hemos tenido una dinámica bastante activa dentro de la comisión. Iniciamos con una conversación bastante intensa con el canciller en el seno de nuestra comisión y tomamos acuerdos importantes de empezar a hacer un abordaje sobre el tema de la migración de manera más integral, que nos articuláramos de mejor manera, de tal forma que pudiese ser vista este abordaje como un abordaje de país y no solo como desde el Ejecutivo, Legislativo, sino como país. En ese sentido, una iniciativa importante y que se convierte en una herramienta fundamental para poder hacer un mejor abordaje de la migración es la presentada por el presidente de la República a través del canciller, que nos llevó lo que ellos le han denominado el FOSALEX, que es un fondo de atención a los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, y también tiene como finalidad atender a los migrantes retornados a nuestro país. Este fondo no existe aún, se irá constituyendo de los ingresos propios de cada uno de los consulados, de tal manera que pueda facilitar la asesoría específicamente en esos consulados de Estados Unidos. Recordemos que la dinámica y el abordaje de la migración en ese país está cambiando. Hay más amenazas, más vulneración, más menoscabo a los derechos humanos de todos aquellos que viven en ese país. Y digo todos aquellos que viven en ese país y que son originarios o que tienen un origen en otra nacionalidad, no importando que tengan un estatus regular, porque también hemos visto casos de personas con estatus regular que se han visto vulneradas en sus derechos. En ese sentido, este fondo va a propiciar una mejor atención y mayor cobertura de esa asistencia jurídica que necesitan las y los salvadoreños en territorio estadounidense. Y en el caso de la otra parte que se constituye del fondo, tiene mucho que ver con la atención al migrante retornado. Recordemos que el presidente de la República tuvo una iniciativa que está dando frutos importantes, la cual se constituye de un fondo, de un capital semilla, para que puedan disponer las personas retornadas que quieran ejercer emprendedurismo. Esto consiste en un capital de $1.500 para estas personas y por supuesto una capacitación que se está facilitando a través de CONAMIPE en coordinación con la Cancillería de El Salvador. Este tipo de programas vienen a verse fortalecidos con la entrada en vigencia de este fondo y por supuesto que muy probablemente se constituirán otro tipo de iniciativas que vengan justamente a darle unas mejores condiciones a todos aquellos que regresan a nuestro país. Recordemos que, si bien es cierto, se van en condiciones difíciles, tienen a veces que empeñar su casa, vender todo para poder salir del país, pagarle al coyote. Ya cuando regresan vienen en una situación mucho más complicada, con frustración, con vulneración a derechos, con violencia muy probablemente, que tuvieron que vivir en ese camino y en ese destino final, llámese, en su mayoría, mejor dicho, se llama Estados Unidos, ese destino final de la migración salvadoreña.
Esta parte de la ruta del migrante la vamos a abordar con mayor profundidad en el siguiente bloque. Hoy por hoy lo que queríamos iniciar es con precisamente esta ley que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, presentó al Congreso en agosto del 2016, que es esta Ley Especial de Migración y Extranjería. ¿En qué consiste esta iniciativa, diputado Flores? ¿Cuáles son estos avances que ha habido en la Asamblea, si es que los ha habido? Bueno, sí, realmente hemos estado trabajando de manera consistente y permanente los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside nuestra compañera Karina Sosa. Hemos discutido con todas las fracciones la necesidad de impulsar esta ley especial. Recordemos que las leyes de El Salvador están bastante difusas y bastante dispersas. Hay una ley de migración, hay una ley de extranjería, hay una ley del pasaporte, hay reglamentos y hay una cantidad de cosas bien atomizadas. Ante esa lógica, pues el presidente tomó a bien, a través de Cancillería, impulsar una nueva ley. Entonces, esta dinámica también con el Ministerio de Seguridad nos ha llevado a nosotros a comenzar a discutir artículo por artículo. En un momento eran más de 440 artículos, ¿verdad, Karina? Entonces hemos venido discutiendo uno por uno, hemos venido discutiendo cada uno de los artículos con argumentos sólidos de cada una de las fracciones. Este día incluso nos reunimos casi todo el día, toda la mañana, toda la tarde, y comenzamos a ver algunos artículos relacionados a la gente que tiene derecho a emigrar a nuestro país. Hablamos de inversionistas, hablamos de comerciantes, hablamos de turistas, hablamos de la gente que tiene opciones a adquirir su residencia temporal, su residencia permanente, pero también abordamos un tema muy significativo y es que vamos a tocar de manera muy particular el tema de nuestros compatriotas que quedaron en Honduras después del dictamen de la Corte de La Haya. Recordemos que nuestros conciudadanos, después de ese dictamen, quedaron viviendo en Honduras y una parte de hondureños quedaron viviendo en nuestro territorio. Ante esa dinámica, pues nosotros en la gestión anterior, que también Karina era presidenta, hicimos una ley especial para nuestros salvadoreños que quedaron, digamos, en la zona de Honduras. Visitamos incluso, digamos, los Bolsones, visitamos Azalapa, visitamos otras zonas donde constatamos las condiciones en que nuestra gente vive. Ante esa realidad y ante esa nueva ley especial es que nuestro gobierno pudo en primera instancia atender a nuestros conciudadanos salvadoreños con los paquetes escolares, con la semilla para nuestros agricultores, con el tema de la salud, con el tema de educación y por supuesto que ante esta realidad y el avance lógico de las leyes de migración en el mundo, tenemos que legislar para favorecerlos a ellos de manera especial. Lo que se trata de la nueva ley es facilitar todos los procesos, tanto para nuestros conciudadanos como para los extranjeros que vienen a nuestro país. Tocamos, por ejemplo, el tema de las personas que vienen a hacer trabajos eventuales, ¿verdad? Otros que vienen a hacer inversiones, otros que vienen a hacer negocios, otros que vienen a turismo, otros que vienen por temas de salud, otros que vienen por visitas familiares, otros que vienen invitados por el gobierno, otros que vienen invitados por las academias y otros que vienen invitados por las universidades. En contexto, María Teresa, nosotros hemos abordado temas muy interesantes en cuanto al desarrollo lógico y normal de las migraciones, porque la migración, siempre lo hemos dicho, la migración es un derecho universal. Desde toda la historia de la humanidad, la inmigración ha determinado incluso el surgimiento de nuevas naciones. Estados Unidos es un ejemplo, es un país de migrantes, y por lo tanto nosotros debemos de enfocarnos de manera decidida en el desarrollo lógico del tema de migración en el mundo. Nuestra Constitución y especialmente nuestra ley va a ser una de las de mayor avanzada en el mundo, porque está incluyéndose el tema del respeto de los derechos humanos, que es la parte fundamental y la esencia que estamos discutiendo en la comisión. En esta ley especial, diputada Sosa, que usted nos comentaba antes de entrar al aire, que son más de 400 artículos, ¿cuánto es que llevan discutido? Y, por ejemplo, se habla de simplificar trámites de legalización, se habla también de establecer control migratorio biométrico. ¿Cómo va ese punto con todas las fracciones que conforman la comisión? ¿Ha habido acuerdos? ¿Cómo va la balanza y más o menos en qué número van de revisión? Bueno, debo decir que hay un buen ambiente para poder discutir y aprobar este proyecto de ley que será de alta importancia para el país. Actualmente llevamos cerca de 122 artículos aprobados en su mayoría, pero podemos decir que de ellos un 8% o un 5% está pendiente de alguna modificación. Sin embargo, es importante destacar
que hemos hecho fusiones de artículos, hemos eliminado otros para incorporarlos. En ese sentido, yo me atrevería a decir que llevamos un aproximado de unos 10, 15 artículos que hemos eliminado en relación al proyecto original, eliminado en el sentido de que se contemplan o se desarrollan en otro artículo, o son atribuciones, ya no necesitan ser artículos, sino que son atribuciones de la institución en concreto, y esto pues nos va restando de alguna manera ese volumen que teníamos del proyecto original, que decíamos y hacemos la broma, mejor dicho, en la comisión, que casi que estamos ante la presencia de un código, pero tiene lógica porque son 4 leyes fusionadas en este proyecto. 4, la ley de migración, la ley de extranjería, la ley de pasaporte y la ley de residentes rentistas. La idea es que sea una ley que resguarde nuestras fronteras, pero que tenga un fuerte enfoque de derechos humanos, porque nosotros como país requerimos de que se nos trate con el debido respeto a los derechos humanos a nuestros compatriotas en los países de tránsito o destino final de la migración salvadoreña, y en el ámbito de la reciprocidad es de justicia que nosotros también podamos contar con legislación que se convierta en legislación garante de nuestra seguridad y nuestras fronteras, pero también garante de los derechos humanos de todo aquel que decida transitar o residir en nuestro país. Ustedes es un están gran también esfuerzo, hablando debo decir, de crear una nueva figura que tiene que ver con la protección de la niñez, también de la adolescencia. ¿Cómo buscan ustedes, por ejemplo, contrarrestar este problema que es transfronterizo, que tiene que ver con la trata de personas? Ese aspecto también viene contemplado. De hecho, estamos casi como unos 25, 30 artículos ya de entrar en materia sobre el tema de la trata, que es un flagelo en pleno siglo XXI, y qué bueno que como país logramos aprobar hace un poco más de un par de años esta legislación que ha venido a darnos mayor protección y mayor contundencia en el abordaje. Eso también lo estamos contemplando. Y hay un énfasis que quiero hacer en relación a ese tránsito natural que existe en las fronteras. También se está contemplando dentro del proyecto la posibilidad de facilitar un carnet para las personas que habitualmente se mueven por las fronteras de nuestro país. El diputado Manuel decía con mucha precisión una preocupación que nos saltó este día en el transcurso de la discusión, y es que hemos aprobado un régimen especial en una ley especial destinado específicamente a 6 puntos específicos que los hemos llamado durante el tiempo los exbolsones. En ese sentido hemos hecho énfasis en que esa ley debe de garantizar especialmente a esas personas que son salvadoreños. En cambio, el carnet vendría a complementar este tipo de acciones, pero va más enfocado a ese tránsito natural que se da en todas las fronteras de nuestro país. Vemos esa figura con muy buenos ojos, porque usted puede identificar quién habitualmente está ingresando y saliendo, tiene un control de su frontera, pero también le evita a las personas que hacen este flujo diariamente a que tengan que presentar, en el caso de las niñas, niños, adolescentes, una partida, un permiso y todos los requerimientos que se exigen de acuerdo a nuestra legislación. Esto es uno de los aspectos importantes a destacar. También se crea la figura de los OPIs, que son los oficiales especializados de atención a la niñez y adolescencia, lo cual es un paso importante y significativo que estaremos dando como país. El punto fundamental de esto es fortalecer derechos, pero también facilitar procedimientos. Hemos coincidido, y de hecho en ese sentido viene planteado este anteproyecto, de no hacer trámites más burocráticos para el ingreso de personas a nuestro país, que no se nos vaya un inversionista porque tiene que dar una y 500,000 vueltas para poder sacar un carnet o una acreditación o una visa, o como se le llame en este momento, para poder ingresar a nuestro país y poder invertir. No queremos que esas cosas pasen, entonces es nuestro compromiso revisar con precisión todas esas propuestas que nos han llevado. De hecho, esta mañana nos ha tomado un buen tiempo revisar la parte de los inversionistas, de tal manera que no haya vulneración para los nuestros, pero tampoco para quienes quieran venir a nuestro país. Podría destacar como aspectos fundamentales estos también el tema de las coordinaciones. Quiero mencionar que
la ley actual que tenemos, esas 4 leyes vigentes que mencionaba, que están siendo fusionadas en este proyecto, tienen una vida de aproximadamente 30 a 38 años entre las 4. O sea, muchos de sus contenidos son ley vigente, pero no positiva. En ese sentido, se vuelve sumamente importante y urgente que discutamos y aprobemos lo más pronto posible este proyecto de ley, pero haciéndolo despacio, con discusión, y vuelvo y repito que tenemos un ambiente propicio en la comisión que está generando un buen debate sobre la misma y que ojalá y muy pronto nos lleve a feliz término con la aprobación de este proyecto de ley. Yo quisiera profundizar con el diputado Flores este tema de que la ley especial de migración y extranjería busca justo facilitar a los inversionistas este tema de la tramitología. Aquí ha venido alguna vez la viceministra de Economía en donde decía que pues teníamos que ver cómo el país podía agilizar esto, y por otro lado los empresarios que quieran venir de fuera a invertir en El Salvador, alguna, no sé, visa de negocios, ¿cómo se puede facilitar este trabajo desde esta ley propuesta? No, y precisamente lo que abordamos ahora es facilitar estos trámites, porque no debemos ignorar lo que el mundo está viviendo hoy en día. A raíz del desarrollo de otros países que están desarrollándose rápidamente en materia económica, nuestro país debe de ser un garante de las inversiones. Muchos chinos, por ejemplo, que tienen una capacidad enorme de inversión, nuestro país debe de recibirlos con toda la categoría, es decir, facilitarles el ingreso, facilitarles su estancia, la inscripción de sus empresas e incluso facilitarles su estancia. Debemos recordar de que hay países como la India, como Irán, Argelia, como China, que son países que están en un desarrollo constante en sus economías, Singapur, por ejemplo, Qatar, Dubái. Entonces, en esa dinámica, la discusión ha ido en torno a que nuestro país se debe de convertir en un receptor de inversiones, porque cuando uno está revisando las leyes de inversiones, está revisando, por ejemplo, la ley de concesiones, nos damos cuenta que hay unas grandes trabas, y en esas trabas, por ejemplo, no es posible de que los inversionistas extranjeros vengan a nuestro país con tranquilidad y decir cuánto tiempo me va a dar, por ejemplo, la concesión de un puerto. Nuestra ley dice que solo son 30 años, pero nadie va a invertir a 30 años, pero creo que ya va a entrar, por ejemplo, la nueva ley, la reforma a la ley de concesiones. Ante esta realidad, ahora precisamente fue un debate bastante interesante de todas las fracciones, la necesidad que nuestro país tiene de traer inversión, generar empleo, opciones, oportunidades, para continuar garantizando el tema de la seguridad, para continuar garantizando la inversión en educación, en salud, porque nuestro país tiene una gran potencialidad en el tema de turismo, en el tema de carreteras, en el tema de intercomunicación, en la generación, por ejemplo, de energía fotovoltaica, de energía eólica, de energía incluso, digamos, de geotérmica. Ante esa dinámica, también nuestro país está optando por el desarrollo nuevamente del tren de carga, del tren de pasajeros. Entonces, estamos hablando de que debemos de facilitar no solamente en el papel de traer inversión, sino también en la lógica misma de poder vender nuestro país en el mundo entero. Hoy discutimos precisamente el tema de las personas extranjeras inversionistas, el tema de las personas extranjeras de negocio, el tema de los representantes comerciales, y por supuesto que uno se da cuenta cómo ha crecido, por ejemplo, el tema de la telefonía en nuestro país, que es quizás el único país de la región que tiene todas las telefónicas acá. Y discutíamos incluso hoy con la comisión la necesidad también de promover en la región la homologación de las leyes en los demás países, porque de qué sirve que nuestro país esté en la avanzada en los temas de inversiones y en el tema de migración, si por ejemplo en Guatemala no nos dan buen trato, en el tema de Honduras no nos dan buen trato a nuestra gente, en el tema de Costa Rica hay necesidad de llevar pasaporte, ya no podemos entrar con DUI, lo mismo en Belice y lo mismo en Panamá. Entonces, ante esta realidad, nosotros debemos de seguir esforzándonos en crear leyes, como la estamos haciendo, pero también facilitando, digamos, el ingreso de la gente, pero también garantizando la seguridad de nuestra gente y garantizando la seguridad de los inversionistas. Vamos a ir a la primera pausa y al volver vamos justo a hablar de cómo es esta ruta del migrante, todo lo que debe pasar la gente que se va pues de manera irregular a otros países o que también deciden retornar al nuestro. Ya regresamos.
Conversamos con nuestra invitada e invitado de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior sobre esta propuesta de ley presentada hace más de un año por el presidente de la República, este proyecto de ley especial de migración y extranjería. Generalmente cuando viene un proyecto de ley siempre hay otras iniciativas partidarias, independientes, de ONGs, etcétera, sobre esta temática. Diputada Sosa, en este caso, ¿qué otras iniciativas de ley que tienen que ver con este tema de protección al migrante ha habido? Bueno, como grupo parlamentario presentamos el 14 de febrero una iniciativa que tiene que ver con modificar la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su familia. Esta ley, por cierto, vale la pena mencionar, fue una iniciativa cuando era diputado de nuestro actual presidente Salvador Sánchez Serén. Fue emocionante, igual que el canciller de esta iniciativa. Tiene un enfoque de protección a derechos, de protección, asistencia y desarrollo de la persona migrante salvadoreña, que hemos querido fortalecer con esta modificación. Hemos tratado de enfocarnos en 3 puntos específicos para hacerla más enfática, y uno de ellos tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes. En la actual legislación se menciona a las niñas, niños y adolescentes en un principio, que es el principio del interés superior del niño, del cual se desprenden todos los derechos de la niñez y de la adolescencia. Pero hemos querido desglosar ese principio en acciones concretas que deberán tomarse en consideración para atender de manera más efectiva a las niñas, niños y adolescentes que transiten por un territorio determinado y que necesiten de la asistencia del Estado de El Salvador. En ese sentido va esa modificación. Otra que hemos tomado a bien incorporar tiene que ver con la asistencia a familias de migrantes desaparecidos. Esos migrantes que no se sabe más de ellos y que quedan en esa llamada ruta del migrante, y la familia vive la zozobra, la angustia desde que se va y después no sabe nunca más de ellos. Hemos querido aliviar de alguna manera ese dolor, facilitando a través de esta propuesta de modificación la inclusión o la constitución de un banco genético de ADN que permita identificar de manera más ágil, expedita, a ese familiar que lamentablemente falleció en la ruta del migrante. ¿Estas propuestas son aparte de la ley que en este momento ustedes están revisando? Sí, la ley que estamos revisando es la ley de migración, Ley Especial de Migración y Extranjería. Tiene que ver con la salida y el ingreso de salvadoreños, pero además tiene que ver con la salida, tránsito y permanencia de extranjeros en nuestro país. Por eso tiene un fuerte componente de reciprocidad, porque aquí hay mucho contemplado de lo que nosotros pedimos en esos países de tránsito y destino final de nuestra migración. Esta es una iniciativa que va específicamente para modificar la legislación que atiende al migrante salvadoreño. En ese sentido desarrollamos el principio del interés superior del niño y estamos también planteando la constitución de este banco genético de ADN para facilitar la identificación de la familia de la persona desaparecida. También estamos planteando la necesidad de fortalecer la atención hacia el migrante retornado. Decíamos en el set anterior, se van en condición difícil, precaria, y vuelven en una condición más complicada, con las bolsas del pantalón para afuera. Además con la deuda, ¿no? De que se fueron, le pagaron al coyote. Con violaciones o vulneración o atropellos, un sinfín de cosas, mutilaciones incluso, que pueden padecer en la ruta del migrante. Por tanto, es importante que fortalezcamos la legislación también para la atención, y estamos planteando que el Conmigrantes, que es la instancia que atiende a los migrantes en nuestro país, que preste atención para identificar y canalizar convenios con la empresa privada de tal manera de facilitar la incorporación laboral del migrante retornado, siempre y cuando no haya tenido o no tenga antecedentes penales y demuestre habilidades o destrezas, ya sea en un oficio o en una profesión. Además, estamos tratando de fortalecer esa institucionalidad del comigrante a través de la incorporación del CONNA, del ISDEMO, también del Comité contra la Trata de Personas y de Gobernación,
dos de estas instancias no estaban todavía constituidas cuando aprobamos la legislación, como es el caso del CONNA y el Comité contra la Trata. Pero hemos creído que es importante que sean parte de esa institucionalidad que discute, define y propone las políticas de atención a los migrantes en nuestro país. ¿Cuáles serían las relaciones, diputado Flores, que el país está estableciendo o va a establecer, o ya tiene, digamos, entre la región, sobre todo centroamericana, en esta ir y venir de compatriotas y de los que van hacia el norte, para asumir esta temática? ¿De qué manera hay, digamos, no sé, convenios con otras naciones para la protección del migrante que por alguna razón pues retorna al país, aunque también va de paso, ¿no? No, definitivamente las leyes que estamos nosotros impulsando de manera certera van enfocadas a la protección de nuestra gente, específicamente los niños, niñas y adolescentes, porque nos hemos nosotros enterado del maltrato que sufren durante la ruta del migrante. Y lógicamente ante las nuevas políticas migratorias del presidente Trump debemos de estar alertas a lo que puede ocurrir. Lógicamente no es lo mismo el tema de la retórica de campaña con la realidad que se está viviendo. El presidente Trump ya ha dado un retroceso sobre la aplicación de una norma migratoria que él escribió y firmó en cuanto, digamos, a no permitir el ingreso de personas de 7 países considerados países musulmanes. Lo que él no se dio cuenta que hay leyes en Estados Unidos, al igual que en el nuestro, en donde la aplicación de una política debe de pasar primero por una Corte Suprema. Ante esa realidad, nosotros también en nuestros países debemos de enfrentar en conjunto, especialmente en el Triángulo del Norte, este tipo de acciones. El presidente Trump ya hizo un retroceso, es decir, de los 7 países que él manifestó que eran países que apoyaban el terrorismo, ya sacó a Irak de esos 7. Y poco a poco está cambiando su propio discurso en cuanto al tema de migración, porque conoce muy poco este tema y sus asesores también le están dando algunos argumentos en donde él está fallando. Nuestra región, por lo consiguiente, debemos de tratar el tema de manera integral, porque la problemática de la migración es un tema regional y un tema mundial. No solamente de nuestro país sale gente en busca de mejores condiciones, también a nuestro país vienen, por ejemplo, gente de Honduras con sus niños a pasar consultas médicas, ¿no?, a nuestros hospitales. Sí. Viene mucha gente a estudiar a nuestro país, a hacer intercambio e incluso a pasar, digamos, a operarse porque nuestro país es más barato que en otras regiones e incluso a comprar medicamentos. Ante esta lógica podemos estar hablando... público es gratuito. Correcto, y nuestro sistema de salud pública es gratuito, al igual que la educación. Ante esta realidad nosotros enfrentamos, por ejemplo, algunos proyectos o propuestas en el Triángulo del Norte en donde nosotros le pedimos a Estados Unidos que sea un poco más beligerante en cuanto al apoyo decidido para la creación de nuevas plazas de trabajo, la creación de nuevas oportunidades y opciones para los jóvenes, opciones y oportunidades para la familia, para los adultos mayores, para las mujeres. Recordemos incluso que dentro de las propuestas en la región misma hay países que están adoptando los programas como Ciudad Mujer como un programa novedoso y bastante revolucionario. Ante esta lógica nosotros nos enfrentamos en el Parlamento que hay un partido que no quiere dar los votos para crear más opciones para que nuestra gente tenga mejor opción de capacitarse en tecnología, en educación y recibir atención, digamos, legal. Esta dinámica para nosotros es importante porque el país ha avanzado en este contexto y es así como las leyes que se han presentado, especialmente la Ley Especial de Migración y Extranjería, la Ley de Protección de nuestros migrantes y además la nueva ley para la creación del fondo para darle atención a nuestros migrantes que viven fuera del país y a los que vienen retornados. Es decir, mucha gente criticó este fondo porque ni siquiera sabían de qué se trataba y ya estaban hablando de nuevos impuestos sin darse cuenta de dónde iba a salir el fondo. Ante esta realidad, yo creo que hay que seguir apoyando las iniciativas. Muchos las van a criticar porque solamente ven a la gente como votos, como votantes. Nosotros lo vemos como persona humana, con derechos humanos, con derechos fundamentales, con derecho a la inmigración. Incluso algunos todavía en su léxico hablan de ilegales. En el mundo no hay ilegales, hay indocumentados, que es el contexto que debemos nosotros seguir abordando. Porque yo he escuchado incluso en otros programas de otros canales, gente supuestamente experta hablando de ilegales. Yo creo que hay que ir sensibilizando en ese torno. Y como te repito, en Centroamérica tenemos una realidad conjunta. Los nicaragüenses, los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños tenemos una afinidad enorme en nuestro idioma, en nuestras costumbres, en nuestro contexto, en nuestra historia. Y ante esa realidad, yo creo que
es importante, y Karina lo está haciendo de manera perfecta como presidenta de la comisión, intercambiar con los otros parlamentos, con las otras comisiones de Relaciones Exteriores, para que abordemos el tema en conjunto y las leyes las homologuemos en favor de nuestra gente, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Ustedes como legisladora, legislador, ¿cómo están valorando los programas gubernamentales de atención a las personas migrantes? ¿Creen que falta más, que va bien, que el tipo de ayuda, digamos, que está ofreciendo de manera permanente en este momento el gobierno a nuestros compatriotas retornados? Su pregunta, María Teresa, me hace hacer un énfasis en cuanto a las implicaciones de la migración y también echar una mirada a todas esas causas que históricamente han hecho y han propiciado que se dé la migración en nuestro país. En pocas palabras, si revisamos la historia y la actualidad del por qué se ha ido la gente, de por qué se va, se debe a condiciones que hay que trabajar o que había que trabajar en aquel entonces. En ese sentido, podemos decir con total precisión que las iniciativas que se hacen a través del gobierno en políticas públicas, planes y programas vienen justamente a garantizarle a la gente mejores condiciones de vida aquí en su país. Lo que hacemos en todas las áreas, también incluso en la legislación, lo que busca justamente es trabajar mejores condiciones de vida para que nos quedemos en nuestro país. Pero hay una realidad que no podemos obviar, y lo diré, y lo he dicho y lo diré hasta la saciedad. Cuando el FMLN llega al gobierno, ya existían cerca de 3 millones de salvadoreños fuera del país. Ese es un dato que la población salvadoreña no puede olvidar. No podemos olvidar la gran cantidad de salvadoreños que se fueron antes que llegáramos como FMLN al gobierno. Y esto se dio por muchas causas. La guerra fue una causa que propició, digamos, en mayor medida ese flujo migratorio de salvadoreñas y de salvadoreños. Pero nosotros tenemos que prestar atención a que se está trabajando por generar mejores condiciones, pero también hay iniciativas que son específicas para atender, en el caso de ese tránsito, de manera oportuna, garantizándoles asistencia jurídica e incluso humanitaria, pero también hay que reconocer los esfuerzos que ya se han hecho para atender ese flujo de retornados. Que si es suficiente, yo creo que es importante apostarle a fortalecer ese tipo de iniciativas. Y por eso, en la Asamblea Legislativa fue muy bien recibido por todos los grupos parlamentarios la iniciativa del presidente. Y debo decir que me dio mucha satisfacción ver la respuesta inmediata que dieron todos los grupos parlamentarios. Fue una respuesta de país, María Teresa. Nos llegó la iniciativa al principio de la plenaria, ¿verdad, Manuel? Y al final de la plenaria ya teníamos un acuerdo. Pasamos discutiendo durante la plenaria el contenido de ese proyecto, que eran pocos artículos, pero con un contenido muy valioso, muy significativo para todos los migrantes que están fundamentalmente en Estados Unidos. Y la respuesta fue inmediata. Todas las bancadas mostraron total disposición para entrarle de lleno en el marco de la plenaria, y al final de la jornada ya teníamos aprobado ese proyecto de ley. Eso es un punto importante a destacar, y ojalá y así fuese la ¿Aprobada para discutir en la comisión? No. No, ya. Aprobado. Ingresa con modificación de agenda en la mañana. Llamamos a comisión para pasarla discutiendo durante toda la jornada de plenaria, nosotros encerraditos discutiendo el proyecto. Antes que finalizara la plenaria, ya presentamos dictamen, modificamos la agenda y aprobamos, y ya tenemos lo que es el FOSALEX, que es el Fondo de Atención al Salvadoreño y el Fondo de Atención al Retornado también. Esas acciones son sumamente importantes, y decía yo al principio, ojalá y todas las iniciativas pudiesen pasar con este carácter. Ojalá que para todo lo que nuestro país necesita hubiese esta disposición, porque al final decirle no a la aprobación del presupuesto es decir, no me interesa tu condición en un cantón determinado, de si necesitas salud, acceso a la salud, si necesitas educación, si necesitas paquetes, no me interesa, yo no voto, simplemente no voto. ¿Y eso qué significa? Que se propicien más las condiciones para que la gente se vaya.
no votar por estas medidas de seguridad también propician que más gente se vaya. Entonces, ojalá y todas las iniciativas que pasen por la Asamblea Legislativa pudieran tener total disposición, porque todas tienen incidencia justamente en el tema de la migración. Y es que, como ya lo mencionaba, el tema es cuando se pone en el centro del país, la nación y la gente de El Salvador aquí y fuera. Eso es un punto importante de coincidencia. Me voy a tener que ir al segundo corte. Al volver vamos a hablar precisamente sobre cómo está la situación en este nuevo gobierno estadounidense y también cómo está la situación con las naciones africanas, que ya preguntaremos al diputado Flores esto. Ya regresamos, no nos cambien. También nos queremos referir al tema de la diplomacia parlamentaria. El diputado Flores es uno de los promotores de estas amistades entre pueblos y promover también la solidaridad de los mismos. Si nos habla un poco más de las experiencias africanas, por ejemplo, Argelia, la República Árabe Saharaui y algunas otras. Bueno, uno de los puntos esenciales en cuanto al funcionamiento del Parlamento, ya sea nuestro o de cualquier parte del mundo, es la diplomacia parlamentaria. Es un elemento histórico. La amistad ha sido uno de los argumentos principales para el acercamiento y el conocimiento mutuo de las culturas y tradiciones. Yo solo recuerdo los países asiáticos que le ponen mucha importancia al tema de la amistad, especialmente China, Vietnam, Camboya, Laos. Entonces, nuestro Parlamento ha retomado de manera bastante beligerante el tema de los grupos de amistad. Todos los grupos parlamentarios están enfocados en darle seguimiento, darle forma y darle continuidad a estos temas. Hay grupos de amistad con Japón, con Cuba, hay grupos de amistad con Taiwán, hay grupos de amistad con Nicaragua, hay grupos de amistad con Rusia, hay grupos de amistad con Italia. Entonces, esos enfoques han permitido darle una continuidad a los procesos naturales de intercambios, lo que ha permitido que incluso nuestro gobierno haya tenido mayor apoyo de los gobiernos de estos parlamentos. Es así como, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el grupo de amistad con Rusia determinó el apoyo decidido de la misión que nuestro canciller hizo a Rusia para firmar algunos tratados de inversiones rusas en el país. Es así como también hemos explorado otras regiones del mundo y hemos creado grupos de amistad bastante interesantes, como el tema de Palestina. Palestina es un país que está luchando por su emancipación, pero también hay una cantidad de empresarios palestinos que están invirtiendo en nuestro país. Muchos tienen periódicos, otros tienen canales de televisión, hoteles, inversiones enormes. Así como también hemos creado el grupo de amistad con la República Árabe Saharaui, que es un país con una riqueza enorme, un potencial en fosfatos, un potencial en pesca, en oro, en uranio y en otras cualidades que pueden perfectamente hacer inversiones en nuestro país. Estamos a punto de iniciar la creación del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Árabe de Argelia, que es uno de los 10 países con mayor potencial en el mundo. Él tiene la primera producción de gas natural en el mundo, el 6º país petrolero en el mundo, tiene uranio, tiene oro, el mayor banco de pesca en el mundo, y por lo tanto nosotros debemos de ir aprovechando esas oportunidades. También en ese enfoque nos estamos nosotros relacionando con otros países africanos. Queremos llevar nuestro país hacia el continente africano, establecer los vínculos con Namibia, con Sudáfrica, con Nigeria y con otros países que hemos estado muy alejados. Ustedes deben de darse cuenta que El Salvador mantiene relaciones diplomáticas con varios países de África. Mantiene relaciones diplomáticas con Senegal, mantiene relaciones diplomáticas con Sudáfrica, relaciones diplomáticas con Marruecos, con la República Árabe Saharaui, con Egipto, pero que casi todos nuestros embajadores son concurrentes. Entonces, ante esta dinámica, nosotros debemos de establecer dos cosas. Primero, los grupos interparlamentarios de amistad deben de ser un apoyo cotidiano y permanente hacia la gestión del gobierno. Y segundo, debemos de estar claros que nuestro país ocupa un lugar especial en el mundo y por lo tanto no podemos estar aislados siempre. Ante esta lógica, debo de ser claro
que todos los parlamentarios, los 84, formamos parte de algún grupo de amistad y estamos dándole ese enfoque necesario. ¿Por qué razón? Porque cuando El Salvador quiere ocupar un espacio en cualquier organismo internacional, se logra con votos. Y si nuestro país no tiene la capacidad de hacer lobby y de generar esta oportunidad, nuestro país jamás va a ocupar un espacio. Es así como El Salvador ocupa, por ejemplo, un espacio en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Salvador está ocupando, por ejemplo, la presidencia de la Asociación de Mujeres que Lorena Peña ostenta en este momento a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de una cantidad de esfuerzos que se están desarrollando y nuestro país es muy importante para el mundo por nuestra posición geográfica, por nuestra posición geopolítica. Y entonces debemos de seguir impulsando la creación de grupos de amistad, de grupos interparlamentarios, porque déjame decirte que en la visita de Argelia, tanto el Senado como el Congreso ha determinado tomar a El Salvador como una ruta importante de turismo y de inversiones. En un futuro cercano vamos a tener la visita tanto de parlamentarios y como senadores argelinos, así como de empresarios. Eso es importante porque los frutos se van a ver en el futuro. Y bueno, un tema que no podemos dejar de hablar, en estadísticas sabemos que nuestros compatriotas en Estados Unidos, pues me corrigen si tengo mal la cifra, residen 2,7 millones de salvadoreños, alrededor de 1,9 millones sabemos que tienen una residencia legal, más o menos 150,000 están con este tema del programa de protección temporal. ¿Cuál es su análisis sobre las políticas, diputada Sosa, que actualmente el presidente estadounidense Donald Trump está ejecutando en el tema de migrantes? Para llegar a la respuesta, quiero aportar un poco sobre la pregunta que se le hacía a mi colega. En síntesis, debo decirle a la población que nos ve que las relaciones internacionales son vitales para el avance de los países. Y nosotros debemos de ser también estratégicos y apostarle justamente a esas relaciones que van a fortalecernos como país, que van a fortalecer a nuestro pueblo y que nos van a permitir también dar lo mejor de nosotros a otras nacionalidades. Un resultado concreto que tenemos producto de esas relaciones internacionales, ya abordado en este tema de la migración, el TRICAMEX, que es una alianza que se ha hecho entre los países del Triángulo Norte y México para facilitar a través de los consulados de todos nosotros una atención a las nacionalidades de nuestros países. Estamos hablando de cerca de 90 consulados, María Teresa, en Estados Unidos, bajo esta figura del TRICAMEX, que ha surgido justamente de esas pláticas, acercamiento y conversaciones con los países de Triángulo Norte y con México para facilitar una atención, en el caso nuestro, al salvadoreño, a la salvadoreña que vive en un estado donde no existe un consulado. 17 consulados tenemos como país en 51 estados que constituyen Estados Unidos. Realmente la demanda es muy grande, muy bien, usted daba la cifra, María Teresa. Lamentablemente en migración se habla de estimados, aproximaciones, no podemos hablar con precisión de las cifras, pero ese es el estimado que existe. La mayor cantidad del flujo salvadoreño se va justamente para Estados Unidos. Ponía un ejemplo de lo que es ese compromiso, ese nivel de entendimiento entre los países que se pone de propicio a través de las relaciones internacionales, y también agregar que existen otras instancias, por ejemplo, de parlamentarios en las cuales nosotros participamos. Somos miembros de la Directiva de Parlamentarios por Acción Global también, somos miembros también de las comisiones de la Unión Interparlamentaria, donde se definen y se discuten temas importantes del mundo, en donde podemos tener incidencia a través de las relaciones internacionales y de participar en estos mismos. Y no vayamos lejos, una recién actividad que realizamos, hicimos la convocatoria como país y tuvimos acá a parlamentarios de Centroamérica y senadoras de México también, para hacer un abordaje justamente en este nuevo contexto sobre las migraciones. El resultado que obtuvimos de ese encuentro hace un par de semanas fue un compromiso de todos los parlamentarios de la región, primero por tratar de minimizar o pulir las diferencias que puedan existir entre nosotros, porque debemos de vernos ante el mundo, porque no solo son políticas de un país, son políticas mundiales en el tema migratorio que estamos viendo, pero ante el mundo debemos vernos fortalecidos. Para vernos fortalecidos tenemos que limar asperezas entre nosotros, y aquí coincidíamos todos en propiciar la discusión y aprobación para el próximo mes de junio de una ley marco de protección a la niñez y adolescencia
adolescencia migrante no acompañada. Nos pusimos de acuerdo todos, incluyendo México, y esto es un punto importante y fundamental. México se convierte en pieza clave. También estamos trabajando en un grupo de amistad con parlamentarios de México que se convierte en una pieza clave en este tema de la migración, sobre todo para nosotros los salvadoreños. Ese acercamiento es vital y oportuno, y vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de estas relaciones. Pero me hacía la pregunta relacionada justamente a las políticas que están dándose en el país de Estados Unidos. Realmente no podemos ignorar la angustia, la congoja, la incertidumbre que ha surgido con todo este anuncio de iniciativas. Algunas asomaron, otras se están concretando, otras nunca se anunciaron y se están haciendo, y eso es una cosa que lógicamente genera esa zozobra, no solo en el salvadoreño que está allá, sino también en su familia que está acá. Aprovecho y les comento que como grupo parlamentario del FMLN estamos teniendo acercamientos con familiares de personas migrantes en nuestro país. Hemos hecho un sondeo de los municipios que tienen un flujo más considerado de migración, y estamos tratando de ir como equipo para escuchar, primero para comentarles de todas las iniciativas que hemos impulsado, pero también eso propicia que ellos se suelten y nos empiecen a contar la angustia y la incertidumbre que tienen y la situación específica. Y hay matices de abordaje de esta situación. Hay estados que son más incisivos con las políticas que están tomando o las legislaciones que están aprobando. Hay otros que se convierten en un abordaje diferente, como por ejemplo California. California, que ha sido considerada una ciudad, sus ciudades santuarios en su mayoría, es un estado que incluso en este nuevo contexto estaba pidiendo separarse y estaba ejerciendo acciones contundentes de cara al abordaje que se está dando internamente por parte del presidente de Estados Unidos. Manuel decía algo clave: la Corte le puso un giro justamente a esas decisiones que se están tomando. Puso un freno y dijo: Estados Unidos hay leyes y hay que respetarlas. Y aquí las respetamos todos, les digo. Con esa medida que tomó, eso ha hecho que se empiece a afinar la puntería en cuanto a las decisiones nuevas que se puedan llegar a tomar. Pero ¿qué estamos viendo? También estamos viendo que la sociedad estadounidense, que las organizaciones se están compactando mucho más de cara a todo esto que está sucediendo. ¿No? Exactamente. Y esas son cosas que no podemos ignorar, que si bien es cierto el escenario está difícil, pero hay más funcionarios, hay más actores claves en ese país que están dando elementos fundamentales para poner en debate y detener de alguna manera esas medidas que se están impulsando. Y en todo caso que no haya esta migración irregular, ¿no? Que se evite también las familias de que se vayan a un país teniendo el propio, ¿no? Correcto. Y hablando de lo que decía Karina, el presidente Trump lo que está haciendo es cumpliendo digamos, sus ofertas de campaña, cueste lo que cueste, porque él ha tenido por lo menos 3 cosas interesantes. Primero, rompió el establishment, es decir, lo que en Venezuela le llamaban el punto fijo, o sea, hoy ganas vos, mañana yo. Y él ganó peleado con la prensa, peleado con todo el mundo, y lógicamente eso le permitió a él enfocar en su propia política y en su propia lógica cómo ve el mundo él, pero cómo ve él hacia Estados Unidos, su problemática interna que tiene. Incluso está hablando de recuperar su hegemonía interna primero para después salir. Eso le va a costar años a Estados Unidos. Tiene una cantidad de militares por todo el mundo, tiene una cantidad de bases por todo el mundo, y él está hablando ya de cobrar. Pero fíjate qué interesante, de todo lo que el presidente Trump ofreció, fueron 28 puntos esenciales, ya cumplió como 17, pero también ha retrocedido en otros. Cuando él dijo, voy a ponerle aranceles a China de 45%, pero cuando se dio cuenta de la realidad, ya comenzó a cambiar el discurso, y el primer día de la toma de posesión, al día siguiente, se reunió con Jack Ma, por ejemplo. ¿Quién es Jack Ma? El presidente de Alibaba. ¿Qué es Alibaba? El buscador más grande del mundo de compra y venta. Entonces le pidió apoyo para los micro, medianos y pequeños empresarios para poderle vender a China. Entonces se ha dado cuenta de que las cosas no son como le dijeron. Ante esa realidad, lógicamente tenemos que estar con cuidado, porque Donald Trump no es un político, es un empresario exitoso que en este momento tiene una papa caliente, y en temas de migración hay que esperar qué es lo que va a determinar en el futuro. Muy bien, agradecemos muchísimo su presencia, Karina Sosa.
Súper rápido se fue el tiempo. Gracias, María Teresa. Este es un tema que da para más, pero agradecemos que hayan tomado en consideración debatir esta noche y ojalá estemos invitados a participar en una siguiente, y a la población decirle que tiene nuestro compromiso de seguir trabajando en este y otros temas de interés de país. Gracias. Claro que sí. Y gracias a Manuel también. También agradecemos la presencia de Manuel. No, gracias María Teresa, y a los televidentes que estuvieron una hora pendiente de nosotros, y como grupo parlamentario del FMLN, tanto Karina como su servidor, estamos siempre pendientes de nuestro pueblo y haciendo leyes que benefician a nuestra gente y por supuesto a nuestros familiares, porque todos tenemos familiares fuera de nuestro país, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Sí. Bueno, y usted, gracias por su sintonía. Mañana a las 7 de la mañana este mismo programa en retransmisión, y le invitamos a las 7 de la noche a un nuevo programa siempre en Gente de Opiniones. Que tenga buena noche.